Muy bienvenidos a otro repaso de la lección de Escuela Sabática. Queremos agradecerles por estar una vez más con nosotros, así como también agradecer a la Iglesia, a la Capellanía de la Universidad y a toda la gente de multimedia que nos permiten llevar este lindo proyecto a cabo. Bienvenidos, como todas las veces nos acompañan esta vez dos invitadas muy especiales. Seña, alumna del sexto año de Medicina, bienvenida Seña. Muchas gracias, Nico. Y también la psicóloga capellana Joana Cifuentes. Gracias, Joa, por estar acompañándonos. Gracias a ustedes, es un placer poder estar aquí con ustedes también. Un título muy interesante para mí, espero que para ustedes también, ¿Cómo hallar descanso en los lazos familiares? ¿Sí? Antes de arrancar, a mí me gustaría leer el versículo de memoria que está en 2 de Pedro 3, 17 y 18. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de estos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Largo el versículo para aprendérselo de memoria, ¿no? Pero muy lindo, con muy lindas palabras. Un gran desafío. Sí, tal cual. Y vemos acá, en esta lección, vamos a estudiar la familia, ¿no? Y yo estoy seguro de que a cualquiera que le preguntemos, no tiene una familia que es perfecta. En todas hay alguna que otra problemática, algo para mejorar, algo que no salió bien alguna vez. Y esta vez nos toca estudiar la historia de una familia grande de la Biblia, que fue la familia de Jacob. Y más precisamente vamos a estudiar ahí la historia de José, ¿no? Y para arrancar, Joa, ¿podríamos hacer un repasito rápido de cómo fue la familia de José, ¿sí? De las problemáticas que hubo ahí, para entender todo lo que vamos a ir viendo, ¿no? Sí, a ver, es una familia bastante disfuncional y ya arrancaba desde los bisabuelos de José, ¿sí? Abraham, Sara, ¿sí? Ya arrancamos ahí con una problemática bastante importante. Primero Sara, que no podía tener hijos, ¿sí? Entonces, bueno, esto que para su tiempo era fundamental, a ella la lleva a decir, bueno, no puedo tener hijos, entonces a pedirle a Abraham que tenga hijos con su sierva, ¿sí? Agar. Entonces, bueno, él tiene un hijo con su sierva, ¿sí? Pero esto después trae conflictos, ¿sí? Entre Agar y Sara, ¿sí? Porque empieza todo un problema ahí como de celos, una rivalidad entre ellas dos, ¿sí? Hasta tal punto que cuando Sara también tiene la posibilidad de tener un hijo, ¿sí? A Isaac, la echa. Sí, le pide a Abraham que los eche a Agar y a su hijo, ¿sí? Y ahí empieza una problemática que después Isaac también lleva a su familia, parece, ¿no? Y ahí con sus hijos, ¿sí? Jacob y Esaú, ¿sí? Este problema también entre ellos dos. Como ¿sí? una predilección por uno, como ese cercanía más por uno que por el otro, que de nuevo rivalidad. Sí, otra vez rivalidad. Y bueno, después Jacob, ¿no? Que bueno, se va porque bueno, comete ahí un error, pide a su papá, lo engaña, ¿sí? Pidiendo esta bendición que era para Esaú y la toma él, ¿no? Como robándosela, y bueno, después se va, ¿no? Y también él después cuando se casa con 2 hermanas, ¿sí? Otro problema, ¿sí? Trabaja 7 años por una, por la que él quería, y le dan otra, entonces tiene que volver a trabajar 7 años más, y bueno, después tiene a las 2 que también están en rivalidad ellas dos y compiten, y es interesante porque compiten por quién tiene más hijos, ¿sí? ¿Quién le da más hijos, no? Y hasta tal punto que toman a sus siervas y le dicen a Jacob que tenga hijos con las siervas también, ¿sí? Bueno, y ahí en esta familia pobre nace José, ¿sí? Esta familia disfuncional. Una historia que se repite, ¿no? Vemos cómo hijos repitiendo errores de los padres y así sucesivamente. Y otra cosa, yo a mí me queda la duda y creo que a muchos le pasará lo mismo. Estas mismas personas después se mencionan como héroes de la fe. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? Después de tantos errores y demás, que se los llame héroes de la fe. Sí, esto que vos decías, no todos tenemos familias, por ahí algunos problemitas en nuestras familias, porque nadie es perfecto, ni nosotros somos perfectos, por lo tanto, también o vamos a generar algún problema o vamos a tener, ¿sí? o nuestra familia puede tener algún problema. Pero lo interesante, ¿no? Es que ahí lo llama y Hebreos 11 dice 17, por la fe Abraham,
Cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio, a pesar de que Dios le había prometido que por medio de Isaac tendría descendencia, ¿sí? Después, por la fe, Isaac promete bendiciones a Jacob y Esaú. Por la fe, Jacob prometió bendiciones a cada uno de los hijos de José, y así, ¿no? Lo interesante acá es que a pesar de los problemas o las dificultades que ellos pudieron tener, no perdieron su fe en Dios, ¿sí? Y hicieron cosas porque sabían al Dios que tenían, ¿no? Por la fe hicieron esto porque sabían quién era su Dios. Y eso es lo interesante, de que a pesar de que tengamos problemas, tengamos dificultades, nunca olvidemos quién es nuestro Dios y que podemos ser grandes a pesar de, ¿sí? Lo importante no es centrarnos en el problema, sino en qué podemos hacer para solucionarlo de la mano de Dios. Tal cual. Y vemos un José ahí envuelto en todo este problema de la familia. Le empiezan a repercutir a él, ¿no? Por envidia sus hermanos van, lo tiran a un pozo, después lo sacan, lo venden como esclavo. Qué linda vida empezar así, ¿no? Un jovencito, 17 años tenía José en ese momento. Y yo te quiero preguntar, Seña, ¿cómo a pesar de todas estas cosas malas, no solamente de él, ¿no? Sino que ya venían en toda la familia, José pudo soportar estas adversidades? ¿Cuál fue el secreto? Yo creo que el secreto para José y para nosotros mismos en la vida tiene que ver con lo que decía yo, con la entrega que nosotros podemos hacer a Cristo, de nuestra vida a Cristo, nuestras decisiones a Cristo, cómo podemos convertir incluso las cosas malas. Eso es una característica que tiene Dios, que es capaz de convertir situaciones tristes y dolorosas en bendición. Creo que cuando nosotros somos capaces de entregar nuestra vida, entregar absolutamente todo lo que nos pasa, bueno o malo, en sus manos, Dios se encarga de encauzarlo, ¿no? De hacerlo de alguna manera correcta y de bendición para nuestra propia vida y para la vida de los demás. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Y además, un José que él, mientras lo están llevando a Egipto, dice Elena de White, que él veía el lugar donde él vivía. Las colinas, con las campañas de su familia. Habrá sido más difícil, ¿no? Haber sido re triste. Pongámonos, ¿no?, en el lugar de él, porque es su familia, o sea, son sus hermanos que lo venden, que lo entregan, y él era chiquito. Tenía 17 y quizás años. tenía como de repente esta necesidad de aceptación, de admiración por sus hermanos mayores, que a todos nos pasa, como ver al hermano mayor como un ejemplo y esas ganas de aceptación que no las tuvo. De hecho, cuando el papá le dice, bueno, llévale comida a tus hermanos, él va todo feliz y se encuentra con una escena totalmente distinta, totalmente de rechazo, ¿no? Sí. Y creo que tuvo que hacer como un empujón grande a la madurez, llegar grande y maduró de repente con situaciones malas que le habían pasado. Sí, recuerdo que la lección decía, bueno, en ese momento cuando lo llevan, ¿no? Y ahí tuvo que recordar quién era el Dios de sus padres, ¿sí? Y creo que a nosotros nos pasó también, ¿no? Cuando uno viene acá, viene a la universidad, viene lejos de casa, es cuando uno recuerda quién es el Dios de tus papás y lo empezó a ser tu Dios. Porque ahora ya no están tus papás, ahora estoy solo y es yo y mi Dios. Tal cual. Y José, de todas maneras, sí. Perdón que te corté, de todas maneras yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Cuando nosotros somos capaces de tomar al Dios de nuestros padres quizás o de otras personas y hacerlo nuestro, como la capacidad de decir, ok, yo decido ahora seguir por Dios, no importa la situación en la que me encuentre, y tener la seguridad de que esa situación Dios la va a convertir en bendición. Tal cual, sin lugar a dudas. Y vemos un José ahora que llega a Egipto, así como hablábamos recién, solamente 17 años, sí. Y a mí me hace pensar cuántos chicos acá de la UAP, ¿no? Quizás con esta misma edad, ajá, es justo ahí en la etapa, ¿no? Llegan de un lugar totalmente lejano a otro totalmente desconocido, ¿no? Y José venía de ser el mimado, como decimos nosotros, y ahora su historia cambia, ya lo venden como esclavo. Y acá yo creo que vos desde la psicología lo podés entender muy bien, el hecho de un joven que venía todo bien y pasa a ser todo lo opuesto. ¿Cómo podemos hacer cuando nos sentimos que pasamos a ser nada, que no valemos nada, o hasta somos esclavos de algo? Sí. Acá en la lección tenía un versículo muy, muy lindo, ¿sí? Primera de Juan 3:1, ¿no? Que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Bueno,
esto, ¿no? El saber que soy un hijo de Dios, ¿sí? A ver, si nosotros queremos basar nuestra autoestima en cómo nos ven los demás, ¿sí? Nuestros pares, puede ser que no sea muy fácil, porque no a todo el mundo le vamos a caer bien, ¿sí? En nuestra forma de ser, no todos nos van a querer como somos o por lo que hacemos, ¿sí? Pero cuando ponemos la autoestima ahí con la ayuda de Dios o la ponemos en las manos de Dios, se realza, ¿sí? Porque acá dice, Dios nos ve como sus hijos, ¿sí? Somos hijos del Rey. Entonces ahí eso nos ayuda a fortalecerla porque Dios no cambia, ¿sí? No cambia la visión que tiene de mí a pesar de que yo cometa errores o no lo siga como Él, como desea, ¿sí? Dios no cambia y me sigue viendo de la misma forma. Igual. Y entender por ahí que nuestro valor está precisamente en eso, que somos hijos de Dios y sin importar cómo somos autopercibidos, cómo nos autopercibimos a nosotros mismos, sino eso, ¿no? Que nuestro valor tiene que ver con el amor que Él nos tiene, que sobrepasa todo, que incluso dio a su Hijo único para que muera por nosotros. O sea, qué más valorable que eso, ¿no? Y a mí también lo que me gusta pensar es que es un Dios que si bien sabe quizás que nosotros en esa situación estamos mal, Él dice, tranquilo, que no sabes en lo que yo te voy a convertir. Sí. No sabes en lo que yo voy a hacer con vos, aunque vos pienses que estás en la peor situación del mundo, ¿no? Y a mí, ahí sigue la historia, me gusta porque en Génesis 39:3, les leo, dice, vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano, ¿no? Vio ahí el faraón esto en José. Y señala, ¿cómo los otros pueden ver que Jehová está con nosotros? ¿Sí? ¿Cómo podemos mostrar que Jehová está con nosotros al relacionarnos con los demás? Yo creo que es algo, no sé si la palabra es difícil de alcanzar, pero creo que lleva trabajo, creo que es un proceso, ¿no? Creo que en la medida que nosotros nos relacionamos con Cristo, en la medida que nosotros vamos cada día a Él y entregamos nuestro carácter con las cosas buenas y con las cosas malas, y dejamos que su carácter se venga a nosotros, creo que es la manera en la que somos transformados, ¿no? En una parte de la Biblia, creo que es en Corintios, dice que somos transformados mediante la contemplación. Entonces, cuando nosotros estamos ahí con Cristo y somos transformados, no es solamente una transformación interna, que también viene todo esto externo, que vienen acciones que llaman la atención, que las personas son capaces de acercarse a nosotros y preguntar y decir, hey, ¿y por qué este es distinto? ¿Y por qué este actúa así? ¿Por qué este no utiliza estas palabras? O etcétera. Creo que esa transformación viene solamente cuando nosotros nos relacionamos de manera estrecha con Cristo y el resto lo percibe. Es imposible que no lo perciba. Sí. Y es lo que pasaba con José, ¿no? O sea, esto que vos leías, todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba, ¿sí? A ver, y es lo que vio el rey, por eso le dio el cargo que le dio, ¿sí? Porque veía que Dios estaba con él. Es decir, bueno, si lo de él lo prospera, lo pongo todo lo mío a él para que también me prospere a mí a través de él. Y después cuando va a la cárcel pasa lo mismo. O sea, el carcelero, el que estaba a cargo ahí, ve que le da la responsabilidad de cuidar de todos los presos, ¿sí? Porque todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Iba para bien, ¿no? Y vos hablabas, Joa, del tema de la cárcel, y es así. José tuvo que ir a la cárcel por una injusticia. ¿Sí? La esposa del faraón trata de seducirlo a él, José se mantiene firme. Este es un ejemplo tremendo para nosotros, ¿no? Mantenernos firme ante una tentación que, decía ahí, todos los días la mujer trataba de acostarse con él hasta que llegó al punto de ir a arrancarle la ropa. O sea, llegó hasta... fue con todo, ¿no? Y José queda en la cárcel de una manera injusta. ¿Y cómo nosotros, Joa, podemos actuar frente a las injusticias de la vida? Quizás por una mentira de alguien más, quizás por algún acto malo de alguien más. ¿Cómo actuamos nosotros ante la injusticia? Y hay muchas, ¿sí? Y nos cometen, o quizás también nosotros en algún momento podemos llegar a cometer alguna injusticia también con alguno. Se venía un versículo también que dice la lección, Mateo 5, ¿sí? 43, ¿sí? Al 48, que dice, bueno, también han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos, ¿sí? Y oren por quienes los persiguen, ¿sí? No es fácil, es una tarea complicada. Cuando
cuando la gente comete alguna injusticia o me trata mal, lo que me sale por humanidad es devolver la misma moneda, ¿no? Pero Dios nos dice, no, a ver, es fácil hacer el bien a tus amigos, es fácil hacer el bien a los que te hacen el bien. Lo difícil es lo otro, es hacerlo con los enemigos. Pero esos son los principios bíblicos que el Señor nos pide que hagamos. Y que van en contra a lo que la sociedad muestra. Tipo, la sociedad hoy en día muestra que te hacen algo y responde 2 veces más. Haz prevalecer tus derechos, tu carácter. Y Dios nos dice, no. Entonces parece que como constantemente estamos en una como contraposición con lo que la sociedad dice y con lo que Dios nos pide y con el mismo ejemplo que Jesús nos dio cuando estuvo acá. Tal cual. Y acá yo les tiro para opinar. ¿Qué les parece a ustedes ante estas situaciones de injusticia? ¿Nosotros debemos actuar defendiéndonos, ponernos al frente y decir, gente, esto no fue así? ¿O dejar que las cosas sigan su curso y que Dios lo dirija? ¿Qué les parece? Yo creo, a ver, es difícil las dos. No hay que saltar esto. Lo que nos sale es saltar a defendernos. Es lo que nos sale. Pero Dios nos dice, no, cálmate, trata a las personas con amor, no le devuelvas la misma moneda, hacele el bien, ¿sí? Y nos cuesta responder, pero de responder de una manera amorosa, como lo hacía Dios. Eso iba a decir justo, porque yo creo que, bueno, hay situaciones y situaciones, ¿no? Y como todo en la vida, yo creo que hay que intentar encontrar un equilibrio. Y en ese equilibrio creo que muchas veces también nosotros tenemos que ponernos del lado de la justicia. Creo que hay veces en las que derechamente no tenemos que ser imparciales. Pero así como hizo Jesús, nuestras respuestas tienen que ser con amor, como decía yo. Con amor y si estamos seguros de lo que estamos diciendo está realmente correcto, ¿no? Como también es un punto importante. Y también con lo que decías tú, Nico, como creo que hay que estar, además, cuando a veces las cosas nos sobrepasan y la situación es directamente injusta y no podemos hacer nada al respecto, creo que hay que confiar, ¿no? Porque como en este ejemplo perfecto, como en la historia de José, que injustamente fue encarcelado, Dios transformó esta situación y lo puso en lo más alto que podía en ese momento. Entonces creo que por medio de esta relación que hablábamos hace un rato, nosotros aumenta nuestra confianza en Jesús y por medio de esa confianza nosotros tenemos que tener la seguridad de que en algún momento las cosas van a mejorar, sí, para mejor. Tratar de honrar a Dios en todo lo que hacemos. Pero me sale algo importante, a ver, Dios nos pide que actuemos de acuerdo a los principios bíblicos. Yo leí y decía, bueno, pero Dios no nos pide, y en esto tenemos que tener cuidado, que soportemos abusos o violencia, ¿sí? A raíz de esto, decir, no, pero yo soy cristiana, yo tengo que soportar esto porque no puedo actuar. No, tampoco es actuar de la misma manera, pero no dejar que te maltraten, ¿sí? Y eso a veces se da en relaciones familiares o relaciones personales que uno tenga. En esos casos, si uno necesita, así como José cuando necesitó ayuda, la pidió, ¿sí? Cuando estaba en la cárcel y dijo, bueno, después acordate de mí, ¿sí? Si nosotros en algún momento necesitamos ayuda para romper estos lazos también de violencia o abuso, hay que hacerlo también. Sí, ¿no? Siempre buscar esa ayuda, sentirnos de vuelta en la humildad de decir, bueno, tengo que ir a alguien que quizás puede más que yo, entonces rendirnos ante eso. José en la cárcel, ¿sí? Y a mí me gusta un José que quizás lo podemos llevar mucho a nosotros, ¿no? Un José que empieza a hacer contactos, ¿sí? Amigos. Exactamente, amigos por acá, por allá, no por conveniencia, sino porque él estaba reflejando en todo momento, como dice ahí, veían que Jehová estaba con él. Y este José, obviamente, cuando tuvo la posibilidad, él usó estos contactos para decir, bueno, no tengo que estar acá yo, alguien me puede ayudar a salir. Vos vas con el faraón. José les dio las visiones, les respondió los sueños, les pide que vayan y ellos no se acuerdan de José. Y aquí viene una pregunta que a mí me gustó. Seña, ¿cómo puede ser esto de Satanás puede interferir en las relaciones para alejarnos de Dios? Totalmente, totalmente. Y acaba con lo que comentaba hace un rato de esto de la contemplación, ¿no? Nosotros nos parecemos a las personas con las que nos relacionamos. Y esto puede ser muy bueno o muy malo, dependiendo con qué nos relacionamos. O sea, si nos relacionamos con gente buena, nuestro carácter también va a ir siendo bueno y vamos a adoptar ciertas conductas que son correctas también. En cambio, si nosotros nos relacionamos con gente que no nos acerca a Cristo,
lamentablemente nosotros nos vamos a alejar también. Y esto es algo así, el que diga que no, en realidad yo puedo juntarme con el que pueda y en realidad me permanezco de la misma manera en la que estoy. Y es bastante difícil porque nosotros somos seres sumamente influenciables. Entonces, son importantes las relaciones que nosotros vamos construyendo y con quién las construimos. Sí. Sí. Y yo creo que Satanás siempre busca meter algo ahí. No sé, pensaba en José, ¿no? El rey tenía una muy buena imagen de él, por eso le había dado todo, ¿sí? Y como, bueno, ahora te dejo a cargo del reino, ¿no? Porque veía y estaba viendo más allá de José, estaba viendo al Dios de José, ¿sí? Y Satanás no se podía quedar tranquilo con eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿por dónde lo hago caer? ¿Sí? ¿Dónde hago que el rey empiece a dudar de él? Y no solo de él, sino de su Dios, ¿sí? Y ahí, bueno, viene la esposa, ¿no? Y esta tentación, pero aún así José no cae. ¿Sí? Tal cual, ¿no? Esto me gusta muchísimo a mí. Un hombre que se mantuvo firme y que pudo encontrar la fortaleza también en ese Dios que estuvo desde siempre con toda esta familia que fue disfuncional, pero ahora él dice, bueno, este es mi Dios, y a pesar de todo esto, yo me mantengo firme. José se hace mucho más grande después, se madura, 30 años tiene, cuando el faraón le dice, ¿no? Bueno, José, ¿sabes? Llámenlo a José, tráiganmelo a él, al José que aquella vez, el de que yo siempre vi que Jehová estaba con él. Y esto me hace pensar a mí también cómo puede ser que alguien en un momento escuchó lo que nosotros le decíamos, escuchó o nos vio algún cambio en nosotros y pasó, ¿no? Pero después puede volverse a acordar de nosotros y decir, me acuerdo aquella vez que yo hablé con él, que yo estuve con él y cómo me sentí en ese momento, ¿no? Y ahora el rey le da todo a José. Dice, bueno, yo tengo toda mi confianza en vos. ¿Cuál fue el secreto de José para mantenerse en ese lugar? ¿Sí? Para mantenerse en lo alto. Yo creo que es humildad, ¿sí? Y eso, nunca sacó sus ojos de Dios, ¿sí? Él no cayó porque, ¿cómo voy a hacer esto contra mi Dios? ¿Sí? Y después siguió sirviendo dentro de la cárcel porque sabía que él estaba para eso, estaba para servir, ¿sí? Para servir a la gente, pero también primero a su Dios. Y después también creo que entendió eso, ¿no? Que quizás tuvo que pasar por la cárcel para que pudiera entender cuál era la responsabilidad que Dios le quería dar. Porque capaz que si se la daba años antes, no sé, cuando él era jovencito y es llevado como esclavo, José tenía otra visión, él se creía especial, su papá lo trataba especial, entonces su forma de creérsela era otra. Pero después esto lo hace cambiar. ¿Sí? Estas experiencias no buenas que tuvo. Fue como una preparación sí. para lo que iba a pasar después, sí. Y yo creo que eso también lo hizo fortalecer más su relación en Dios y ver que todo lo que él lograba no era por él, era por Dios. Creo que también así Dios lo fue llevando, ¿no? Decirle, bueno, ahora estás preparado, no en aquel momento, y a pesar de todo, viéndote como fuiste fiel en lo poco, ¿sí? Vas a recibir mucho, ¿no? Realmente muy lindo, da muchísimo más para hablar esto. Y Seña, te quería preguntar, si vos tendrías que hablarle a un José, ¿sí? Que llega así desorientado, que la está pasando mal, que realmente está sufriendo, ¿sí? ¿Qué le dirías para todos los chicos que nos están viendo acá de la UAB? Yo les diría que se acerquen a Dios, que tomen la decisión consciente de rendir su vida, sus decisiones y su futuro a Dios, porque Dios se va a encargar de las situaciones tristes, transformarlas en bendición y se va a encargar de también que por la transformación de nuestro carácter nosotros podamos también ayudar a otras personas que quizás más adelante pueden estar en la misma situación que nosotros en ese momento. Tal cual, como hace falta, ¿no? Acá. Y también lo que yo creo que es muy importante el hecho de decir ser fiel a pesar de todo. ¿Sí? Quizás vemos acá en la universidad totalmente. Donde a veces es muy difícil, donde hay muchas tentaciones y demás, pero mantenerse fiel va a tener su recompensa, ¿no? Totalmente, sí. Así es. Se nos ha ido el tiempo, ¿sí? Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes que están ahí por otra vez más seguir compartiendo con nosotros este estudio. Los invitamos a que si esto está siendo de bendición lo puedan compartir con sus seres queridos, con sus amigos, para así podemos llegar a más gente y poder compartirle este amor que tiene Dios por nosotros. Los esperamos la próxima vez.